todo el tiempo tiene que ver con la justicia, porque la justicia en la República Argentina es uno de los ámbitos más cuestionados y más, esto lo corre por mi parte lo que voy a decir, ¿no? Más incrédulos, ¿no? ¿Quién cree en la justicia en la República Argentina? Yo haría una gran encuesta nacional a ver quién cree en el Poder Judicial y cómo funciona. Para charlar de esto, y lo estábamos buscando hace bastante rato, tenemos en comunicación telefónica al ex juez Carlos Rosansky, abogado, ex juez de la Cámara Federal. Hola Carlos, ¿cómo te va? Buen día, Vero Sarasola es mi nombre. ¿Cómo estás? Bien, Vero, buen día, un gusto. Bueno, queríamos charlar un poco contigo de lo que está sucediendo con la justicia, con el Poder Judicial, sobre todo después del intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la República Argentina y una causa que en lo personal yo no entiendo nada de justicia, no soy abogada ni nada que se le parezca, pero no veo avances. No, bueno, el secreto de una buena justicia es que vos no necesites ser abogada para entenderla. De hecho, que las complicaciones que hay tienen que ver precisamente con los defectos, que no son pocos. Y la causa sobre el atentado lo que está haciendo es desnudar, mostrar al pueblo, a la gente sobre la mesa toda la miseria que hay en un sector importante del Poder Judicial. Creo que esa es la clave para poder, por lo menos para tranquilizarse de que no es que uno tiene alguna deficiencia cognitiva y no puede entender. Realmente acá el problema es que hay una parte del Poder Judicial que está absoluta y totalmente podrida. Sí, porque además yo pensaba, ¿no? A ver, intentaron matar a la vicepresidenta de la Nación, ¿no? Sí. Expresidenta con mandato cumplido, ahora vicepresidenta. Y no hay avances en la investigación. ¿Qué pasa cuando eso sucede con cualquier ciudadano de a pie, ¿no? Si no avanza una causa con un intento de magnicidio como sucedió en la República Argentina, ¿qué sucede con un ciudadano de a pie? ¿Cómo uno va a creer en la justicia si ve que la justicia no funciona? No, bueno, es similar, o sea, igual yo no creo personalmente, Vero, que no avance, yo creo que avanza, pero en el sentido que ellos le quieren dar, es decir, quieren llevarla hacia un lugar específico que es, como ya no se puede evitar lo que sucedió en el sentido de reconocerlo, como que el hecho existió, ¿se entiende? Sí. Cuando vos no podés negar que algo existió, como es el intento de magnicidio, lo que ellos tienen como objetivo es que esto se reduzca al sector más pequeño posible, es decir, si se pudiera al que tenía la pistola, si no se puede al que tenía la pistola y la joven que estaba al lado de él, y así hasta llegar a lo mínimo posible para evitar que se extienda la investigación y eventual sanción a cualquier sector mucho más amplio, que por supuesto existe, y que de dónde proviene la idea, la financiación y el plan. Pero eso no es tratarnos un poco a los ciudadanos y las ciudadanas de estúpidos. Porque todos sabemos que, a ver, este muchacho Sabac Montiel que está detenido, Brenda Uliarte que está detenida, no son el otro pibe también que está detenido, no, a ver, no son los ideólogos y los financistas de lo que sucedió. La justicia que nos trata al resto de los 48 millones de habitantes que tiene el país de tarados. Más o menos sí, te explico cómo es. Ellos tienen un objetivo que no es el tuyo, no es el de la ciudadanía, o el de la ciudadanía es el que marca la Constitución, o sea, saber si pasó un hecho delictivo, saber cómo fue, qué pasó y que sus responsables sean sancionados. Ese es el objetivo. Pero ese es el tuyo, no es el de ellos. Entonces, la sensación de que te toman por tonta tiene que ver con que ellos siguen adelante con su plan. Te aclaro, el plan último, el origen de todo esto es continuar el saqueo que vienen haciendo desde hace, no sé, siglos, pero de distintas maneras. Es decir, el saqueo extraordinario que se llevó adelante durante la dictadura genocida se continúa hoy, o se continuó entre el 2015 y el 2019 en el gobierno de Mauricio Macri. Se interrumpió, por lo menos en lo fundamental, se interrumpió con el gobierno de Alberto y Cristina, y ellos necesitan
dos cosas. Necesitan la impunidad para todo lo que han hecho del 2015 al 2019, cosa que están logrando sin ninguna duda, con la complicidad del sector judicial, pero además necesitan volver el año que viene al poder para continuar el saqueo. Ese es más o menos el panorama, Vero. ¿Y vos crees que ahí existe, a ver, hoy por hoy gobierna el Frente de Todos? Y esto lo que te digo es absolutamente personal. ¿No debería Sí. existir la voluntad política de una reforma judicial en serio, real, y hoy gobernando el Frente de Todos no se podría llevar adelante? Mirá, sí, es complicado responder. Voy a ser muy sintético. En el primer momento del gobierno de Alberto Fernández, yo creo que era importantísimo una reforma judicial. Hoy, a esta altura del partido y el tiempo transcurrido, ya tenemos que hablar de un cambio judicial completo, digamos, mucho más de fondo y sustancial que lo que hubiera sido una reforma judicial. Es imposible en este momento una reforma común y silvestre porque no tener las condiciones mínimas. Vos pensás que el sector corrupto del Poder Judicial está encabezado nada menos por la Corte Suprema, Vero. Sí. Por lo tanto, cuando hablamos de cambios, tienen que ser cambios que se ajusten a la profundidad del drama que estamos viviendo. Y esa profundidad no se resuelve cambiando un juez o un fiscal, sino cambiando todo un sistema. ¿Y por qué, por qué esta negativa que tiene la oposición, te pregunto desde tu postura, esta negativa que tiene la oposición a que la Corte Suprema tenga más integrantes? No puede ser que sean 4 tipos, perdón la expresión, 4 caballeros, 4 señores, los que integran la Suprema Corte de Justicia de la República Argentina. ¿Por qué la oposición se niega a eso? Por varias razones que también son muy lógicas. En primer lugar, porque no les conviene. Imagínate que ellos son parte del saqueo, lo han llevado adelante, me estoy refiriendo a toda la oposición de derecha, que es la más numerosa, son los que llevaron adelante el saqueo, y para lograr esa impunidad necesitan una corte no solo de este número de personas, sino con estas personas, Vero. Por lo tanto, oponerse a que se amplíe, si bien es repugnante para el concepto de lo que es la democracia, pero es la realidad de lo que está sucediendo. Y ese tipo de negativa, como vos decís, no tiene sentido, es absurdo, etcétera, más allá de que se pueda explicar, es la que obliga a tener respuestas suficientemente creativas y profundas, porque si no, no van a seguir pasando por arriba. ¿Vos creés que efectivamente Doñate va a poder jurar como miembro del Consejo de la Magistratura, o va a seguir esta puja entre Doñate y juez y lo que sucede con la oposición pidiendo que sea Luis Juez el que asuma y no Doñate? ¿Cuál es tu mirada al respecto? Mirá, lo de Luis Juez es completamente absurdo, ilegal, etcétera. Me estoy refiriendo a la última resolución de la Corte. Y sin embargo, Sí. la tomaron. Claro, por eso te Y si vos, pregunto. La bueno, Corte tomó la resolución. pero y, bueno, si vos vas para atrás, cuando en su momento lo echan a Ruperto Godoy del Consejo de la Magistratura, lo apartan por no ser abogado, escuchá bien, senador de la Nación, pero como no era abogado no sirve, una cosa completamente descabellada, y en su lugar tenía que asumir Mario País. Y el senador Mario País, para poder asumir, tenía que jurar como corresponde, y la jura se la tenía que tomar Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte en ese momento. ¿Vos recordás lo que pasó ese día? No, no me No. acuerdo, recordámelo. Bueno, te lo recuerdo yo. Lorenzetti le demoró 3 horas la jura, dándole tiempo al Consejo de la Magistratura para que votaran sin esta persona que estaba por jurar, para que votaran el juicio político a Eduardo Freiler, juez de la Cámara Federal, que quería desplazar a Mauricio Macri, que había anunciado incluso que iba a desplazar, y efectivamente después termina destituido por juicio político. Es decir, el presidente de la Corte lo secuestra durante 3 horas a un individuo, a un senador, no le toma la jura para darle tiempo al Consejo a actuar. Esto lo traigo para quien no se recuerda lo que pasó, en el sentido de que la Corte puede hacer lo que quiera en la medida en que se lo tolere el sistema. El sistema se lo está permitiendo, la realidad se lo está permitiendo. Así que perdóname que me extendí, pero lo de Doñate a mí no me extrañaría, Vero, porque estamos en una situación de una justicia, insisto, con un sector completamente corrupto,
que forma parte de una organización criminal muy grande, muy amplia, y que hay que empezar a mirarlo en perspectiva desde esos lugares para poder comprender todo lo otro que pasa. O sea, vos no vas a entender por qué la jueza Capuchetti está encubriendo el atentado si no alejás la mira hacia lo que significa realmente que es una organización criminal. Absolutamente. A mí, ¿sabes? Una de las cosas que más me preocupa, Carlos, es que todo el tema, todo lo que tiene que ver con la justicia está absolutamente alejado de la realidad de la gente. Y se encargan precisamente de eso, ¿no? De que la mayoría de la gente no le importe la Suprema Corte, lo que pasa, porque lo ven, y yo no soy de generalizar y no me gusta hablar en general, pero están tan por fuera de la realidad de lo que vivimos el resto de los ciudadanos y las ciudadanas, que yo creo que escucharte a vos y escuchar, nosotros tratamos de este programa de que nuestros oyentes y nuestras oyentas entiendan que lo que sucede en la Suprema Corte de Justicia o en el Consejo de la Magistratura nos repercute y nos invade y nos ataña a todos los ciudadanos y las ciudadanas. Pero viste que hay cierta parte de los medios que parece que eso no les importa, que la gente no le tiene que interesar, cuando sí nos tiene que interesar, porque las causas, cuando avanzan, terminan muchas veces en la Suprema Corte de Justicia. Sí, y como bien decís, nos afecta a todos y te agrego, en todo, no es en un tema en particular. Cuando la Corte Suprema convalida el saqueo de, no sé, de Cablevisión en su asociación de medios que hizo en su momento, que fue denunciada, por eso le hemos pedido juicio político con Eduardo Barcesar, en fin, son muchos los planteos que se hicieron. Y tenés razón, claro, lo que pasa es que el ciudadano común, me estoy refiriendo con ese concepto a quien no está especializado, no es abogado, entonces por ahí no tiene una mirada tan jurídica de la cosa, y lo cual es mejor porque tiene el sentido común y se da cuenta de que hay algo que no camina, y lo que no camina es la cabeza del Poder Judicial. Entonces de ahí para abajo te vas a encontrar con Carlos Stornelli en su despacho en lugar de estar en la cárcel, y bueno, hasta que eso no se modifique vamos a seguir teniendo los problemas que tenemos. Claro, por eso nosotros intentamos bajarlo a dentro de nuestro pequeño espacio, dentro de nuestra humildad, tratar de bajarlo a la realidad de lo que sucede cuando la Suprema Corte no avala que, por ejemplo, los servicios de comunicación son esenciales y por eso no tienen que sufrir aumentos y por eso tienen que llegar a todos y todas. Entonces tratamos de bajarlo al llano para que el vecino, quien nos está escuchando, el tachero, el remisero, entienda el poder que tiene la Corte Suprema, que está perjudicándonos a todos y todas. Exacto, estoy completamente de acuerdo, y agregale que la Corte Suprema con el resto del sector corrupto del Poder Judicial integran una pata muy importante de lo que es el lawfare o guerra jurídica, y ellos trabajan en consonancia con los medios hegemónicos de comunicación, que mientras se toman las decisiones judiciales, los medios te van construyendo subjetividad todos los días. Entonces, cuando desde los medios te dicen todos los días durante años, Cristina es una ladrona, llega un momento donde hay mucha gente que repite, Cristina es una ladrona. Eso genera el clima propicio para los horribles fallos que después dictan los jueces, fiscales y la propia Corte Suprema. A ver, ¿está claro? No, sí, claramente. Por eso nosotros buscamos voces diferentes. Y en este programa te digo que sacamos a todos, ¿eh? Todos, todas, todes hablan en este programa, y así como estoy hablando con vos, he cuestionado también a funcionarios oficialistas y también a funcionarios opositores. Como digo yo, son todos funcionarios, porque no, a ver, cuando hablamos de oposición, la oposición es parte de la gestión de gobierno, porque tienen diputados, tienen senadores, tienen gobernadores, tienen intendentes, tienen concejales. Y cuando charlamos al aire con cualquiera de todos los que
intervienen en la pata política de la República Argentina, tratamos de que quienes nos escuchan entiendan que las decisiones que ellos toman nos afectan a todos y todas. ¿Qué pensás con respecto a esta negativa que tienen los jueces de no pagar impuestos a las ganancias? Cuando, por ejemplo, mi madre, que es jubilada, gracias a 35 años de trabajo, tiene una buena jubilación y paga impuestos a las ganancias. Docente, mi mamá. Mirá, si me permitís, antes de responderte eso, simplemente complementar lo que estaba diciendo de la gestión y de los funcionarios, con un concepto, que Milman o Iglesias o Milei o Espert sigan siendo diputados, senadores en el Congreso de la Nación, también es parte de una gestión que no está funcionando en su mecanismo de control, porque los reglamentos de las dos cámaras del Congreso establecen la posibilidad de expulsar a un senador o diputado por inhabilidad moral. Absolutamente. Entonces, y bueno, y cada día tenemos prueba de que hay gente con inhabilidad moral en el Congreso de la Nación y no se le hace nada. Y no se le hace nada no solo desde sus propios compañeros, que no lo van a hacer porque son cómplices, estoy hablando de los compañeros de Milei, de Espert o de Luis Juez y Milman, sino que me estoy refiriendo a los propios diputados oficialistas y senadores que deberían tomar el reglamento de cada una de las cámaras y pedir inmediatamente la separación de personas como el espectáculo que dio ayer Espert. Lo de Espert de ayer fue una vergüenza. Bueno, si el sistema no reacciona adecuadamente, tiene dos mensajes. El primero es que surtió efecto el desarmado de los mecanismos de control que ha hecho, por lo menos desde lo subjetivo, la derecha durante el gobierno de Mauricio Macri. Y en segundo lugar, la impotencia para hacerlo. Así que bueno, habrá que replantearse todo eso. Y te contesto lo de ganancias, que es un tema delicado. No pagar ganancias forma parte del tipo de justicia que tenemos, que es una justicia elitista, es una justicia clasista, selectiva, discriminatoria, y que requiere, entre otras cosas, una cantidad de privilegios. Mantener esos privilegios forma parte del poder, Pero estamos hablando de gente que cobra más de 1,5 millones de pesos por mes. Eso es lo que no entiendo. En una Argentina que hoy tiene un 50% de pibes que no completan las 4 comidas. Eso es lo que no entiendo. Y no entiendo cómo desde mi ignorancia, desde mi humilde lugar, no entiendo cómo el poder político no tiene la suficiente... No me gusta decir... testículos u ovarios, pero no tiene el poder político. O sea, hoy es gestión el Frente de Todos. El Frente de Todos debería poder modificar eso, ¿o no te parece? Pero Vero, si no pueden sacarse encima una lacra como Milei en el Congreso, vos querés que modifiquen la estructura de poder de la justicia. Vos realmente no. Sí, soy una ingenua, perdóname, soy una ingenua, sí, no, me lo cuestiono todo el tiempo. ¿Sabes lo que pasa? Que tanto el privilegio insoportable del impuesto diferenciado ese que no se paga de ganancia, como todas las otras cosas que están funcionando mal en el Poder Judicial, son producto de lo mismo, es decir, primero de la impotencia para modificarlo y segundo de la decisión política de superar esa impotencia. Pero por eso te lo digo, hoy siendo gestión el Frente de Todos no tiene las agallas de tomar decisiones como por ejemplo sacarse de encima, como bien decís vos y repito tus palabras, gente como Milei o como lo bochornoso que fue el discurso de Espert de ayer. ¿Por qué no pasa? Porque venimos de una manipulación de la opinión pública y de construcción de subjetividad muy fuerte durante años. Antes incluso del 2015, en la campaña misma ya había empezado. Vos pensás que Macri gana con ese pequeño porcentaje las elecciones precisamente precedido por el trabajo de, entre otras, una empresa inglesa, Cambridge Analytica, contratada para manipular la opinión pública, a partir de denostar todo lo que es Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y toda la gente del Frente de Todos. Es decir, yo no quiero disminuir la responsabilidad de la Presidencia de la Nación que la tiene, porque no tomar medidas
para resolver estos temas genera responsabilidad, pero creo que hay que analizar las causas. Una de las causas importantes es la manipulación que se viene produciendo de los medios hegemónicos, con el enorme poder que tiene de las corporaciones que integran. Y la otra es lo que pasa dentro del propio Poder Judicial, que convalida, porque le garantiza la impunidad a los forajidos que saquearon el país y además está trabajando en persecución para que vuelvan al poder el año que viene. Frente a todo eso, me parece que si bien el desafío es enorme, también los obstáculos son difíciles. Ahora, nosotros no gobernamos, la responsabilidad es del que gobierna, pero... No, sí, yo en eso lo comparto, pero tampoco otra de las cosas que yo no entiendo es, a ver, comparto el mismo análisis que vos, teniendo todos los medios hegemónicos en contra y hablando y mintiendo en muchos de ellos y fomentando y hablando y con las campañas de odio que se generan desde esos medios, ¿por qué entonces se les sigue manteniendo, y esto te lo hablo como periodista que todos lo sabemos, las pautas publicitarias que se les sostienen a esos medios? Vero, eso es una decisión política muy clara, tenés razón, claro, pero es una decisión política. Lo que pasa es que esas pautas forman parte de la estrategia que tienen los medios para mantenerse en el lugar en el que están y seguir manipulando a la opinión pública. Es uno de los desafíos más importantes que tiene la democracia, porque desde ese lugar es donde te repito, no solo se manipula, se llevan adelante planes brutales, operaciones brutales que te constan, lo que pasó con D'Alessio, con Stornelli, etcétera, y nada de eso se ha modificado. Y no se modificó no solo porque es difícil, que lo reconozco, sino sobre todo porque no hay decisión política de modificar. Claro, que es lo que yo creo que sucede, no hay decisión política, porque, a ver, yo soy una simple comunicadora en un medio en la ciudad de La Plata, pero lo primero que haría, si yo tuviera ese poder, es, a ver, medio de comunicación que manipula la información, que miente, que distorsiona o que inventa en muchos casos, lo primero que hago como Estado es sacarte la pauta publicitaria. No, pero no, eso es el comienzo. Además están cometiendo delito, pero sacarle la pauta publicitaria es lo más elemental e inicial que habría que haber hecho. Estoy de acuerdo con vos, pero avanzá. Sacarle la pauta es el comienzo, y lo segundo es reconocer que estás ante un delito. Esta gente en la mentira, el fake news es delito. Lo que pasa es que ni siquiera lo estamos viendo desde ese lugar. Claro. Porque atenta contra la democracia, Vero. No, sí, y lo que generan en la opinión pública, ¿no? Porque que toda la gente después esté, y te repito, no me gusta generalizar, pero que los medios hegemónicos ocupan determinado lugar en la sociedad y después ves tanta violencia en la calle con con pavadas como pueden ser cuestiones de tránsito, es porque todo el tiempo está todo incitado a hacer todo cada vez más violento. Y eso viene desde los medios hegemónicos, claramente. Bueno, y no se le da un freno como corresponde. Te preguntaría por Vicentín, por ejemplo, de lo económico. Es decir, nosotros nos quejamos de la inflación y de todo lo que sucede, pero no se toma una sola medida real, efectiva y profunda sobre los sátrapas que forman precios todos los días en nuestro país, que se están riendo de todos nosotros y siguen ganando fortunas. Y cuando le quieren poner un pequeño impuesto, ellos dicen que no es correcto. Y entonces, ¿cómo le vas a sacar que los jueces no paguen impuestos a ganancias? Claro, absolutamente. Carlos, no tengo más tiempo, pero te juro que me quedaría charlando con vos hasta las 12 del mediodía. Te agradezco muchísimo que hayas tenido la gentileza de atendernos. Siempre muy claro, y coincido absolutamente con la mayoría de las cosas que nos has manifestado. Te mando un abrazo grande. Gracias, Vero. Un abrazo para vos.